Ya tenemos el siguiente problema. Un galón contiene una mezcla de hidrógeno, dióxido de carbono a 10 grados centígrados y 786 milímetros de mercurio. Si la humedad relativa de dicha mezcla gaseosa es del 75%, calcular la masa de vapor de agua que se halla contenida en dicho volumen. Inciso B. La masa del dióxido de carbono, ya que la mezcla contiene 0,1 gramos de hidrógeno. La presión de vapor del agua a 10 grados centígrados es 9.21 milímetros de mercurio. Vamos a empezar con los datos. ¿Qué datos tenemos? Ya, entonces lo que yo tengo primero es la información. Yo tengo una temperatura de 10 grados centígrados. A esto le voy a aumentar 273 y tengo la temperatura en grados Kelvin, 283 grados Kelvin. La presión, ¿qué me dice de la presión? Me dice que la presión es igual a 786 milímetros de mercurio. Pero esta presión es la presión del gas húmedo, ya es la presión del gas húmedo. Dice que yo tengo un volumen de 1 galón, ya es el volumen de 1 galón. Y yo sé que 1 galón tiene 3,785 litros. Y me da que la humedad relativa, me dice que la humedad relativa es del 75%. Esos son los datos que me piden. Inciso A, me pide hallar la masa de vapor. Para poder calcular la masa de vapor voy a utilizar la ecuación de estado. ¿Qué me dice la ecuación de estado? Me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles, constante de los gases y temperatura. Y la relación es lo siguiente. Los moles de vapor están relacionados con la presión de vapor, porque los moles de vapor generan una presión de vapor. Pero en este caso quieren la masa. Entonces esta ecuación es igual, si yo obtengo los números de moles, es igual a la masa dividido entre el peso molecular por la constante de los gases y la temperatura. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del vapor. ¿Quién es el vapor? El vapor en mi caso es el agua. De aquí voy a despejar finalmente la ecuación. Voy a despejar el peso molecular. Perdón, voy a despejar la masa de vapor. Entonces despejo y reemplazo. Pero antes vamos a analizar qué información tengo, ¿ya? Yo digo que la temperatura tengo, la constante de los gases tengo, la masa de vapor es mi incógnita, el peso molecular de vapor, el peso molecular del agua, que es el vapor, tengo. El volumen tengo. Lo que no tengo es la presión de vapor. No tengo la presión de vapor, pero puedo calcular porque tengo la presión de vapor de tablas y la humedad relativa. Entonces decimos que la humedad relativa está dado por lo siguiente. Es igual a la presión de vapor sobre la presión de vapor de tablas por 100%. A mí me interesa la presión de vapor. Voy a despejar y reemplazar. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo entonces, yo digo que voy a despejar y digo que la humedad dividido entre el 100% por la presión de vapor de tablas. Esto es 75% dividido entre 100% y la presión de vapor de tablas es este dato, 9,21 milímetros de mercurio. Y entonces la presión de vapor, con ayuda de la calculadora, me va a dar que es igual a 6,907 milímetros de mercurio. Esa es la información que me da. Finalmente puedo reemplazar en la ecuación alfa. Entonces digo, voy a reemplazar el nuevo valor de la presión de vapor en la ecuación alfa. Entonces, de alfa puedo decir, y despejando, la masa de vapor ha de ser igual a la presión de vapor, el volumen
El peso molecular del vapor para mí es el agua dividido entre la constante de los gases y la temperatura. Voy a reemplazar los datos. Los datos, ¿qué es? Los datos es 9 punto, en este caso 21 por el 75% es 6,907 milímetros de mercurio. Por el volumen, ¿cuánto es el volumen? El volumen es 3,785 litros. Por el peso molecular del agua es 18 gramos mol. Todo esto está dividido entre ¿qué? La constante de los gases, 62,4 milímetros de mercurio, litro Kelvin mol. Y la temperatura en grados Kelvin, ¿qué es este valor? 283 grados Kelvin. Tengo estos datos, reviso unidades, milímetros con milímetros, litros con litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin. La masa me va a dar en gramos. Entonces, la masa de vapor existente en el sistema me da que es igual a 0,0266 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de agua. Y de esta manera he podido resolver el inciso A. Para el inciso B, ¿qué es lo que yo tengo en el inciso B? En el inciso B tengo lo siguiente. Y entonces voy a hacer el inciso B. ¿Qué me dice en el inciso B? Me dice la masa del dióxido de carbono. Entonces me pide la masa del dióxido de carbono. Voy a hacer mi balance. Voy a hacer mi balance de moles. ¿Qué es lo que yo digo? Mis moles totales es igual a los moles del gas húmedo. ¿Qué tengo aquí en mi sistema? Tengo los moles del hidrógeno, tengo los moles del dióxido de carbono y tengo más los moles de vapor de agua. Esos son todos los moles que yo tengo en el presente recipiente. De aquí, ¿qué voy a analizar en esta ecuación? ¿Qué variables tengo? Me piden la masa, ¿no? Me piden que yo determine la masa del dióxido de carbono. Los moles de vapor indirectamente tengo porque he calculado en el anterior inciso la masa de vapor. El número de moles de hidrógeno no me da los moles, pero tengo la masa. Entonces, tendría que calcular, no tengo los moles del gas húmedo, tendría que calcular los moles del gas húmedo. Pero me voy a acordar lo siguiente. Sabemos, aplicando la ecuación de estado, que la presión por el volumen es igual al número de moles, constante de los gases y temperatura. Si yo voy a hacer mención a los moles del gas húmedo, los moles del gas húmedo me generan una presión del gas húmedo. ¿Ya? Eso es lo que me genera. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A mí me interesa determinar, pero ¿tengo la presión del gas húmedo? Sí, no nos olvidemos que la presión del gas húmedo es igual a la presión total y la presión del gas húmedo es igual a 786 milímetros de mercurio. De aquí, de la última ecuación, voy a despejar los moles del gas húmedo y voy a reemplazar. Los moles del gas húmedo serían aquí igual a la presión del gas húmedo por el volumen constante de los gases y la temperatura. ¿Cuánto es la presión del gas húmedo? Es el dato que me da 786 milímetros de mercurio. El volumen es 3,785 litros. La constante de los gases, como la presión está en milímetros de mercurio, esta tiene un valor de 62,4 milímetros de mercurio, litro Kelvin mol. Por la temperatura es 10 grados centígrados y eso es igual a 283 grados. Revisando unidades, ¿qué es lo que yo tengo? Milímetros con milímetros, litros con litros, Kelvin con Kelvin y tengo el resultado en moles. ¿Cuánto me va a dar el resultado? Haciendo esta operación, yo tengo que 0,168 moles. ¿Ya? Esa es la ecuación. Entonces, voy a despejar de aquí, despejando de la ecuación alfa. Entonces, digo, de la ecuación alfa, voy a despejar el número de moles
Y voy a utilizar esta expresión. Sabemos que el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Ya, eso es. Entonces, como tengo en moles, voy a reemplazar directamente con esta expresión para poder calcular la masa. Entonces, despejo y reemplazo. Voy a despejar y reemplazar. ¿Qué sería? La masa del dióxido de carbono ha de ser igual a ¿qué? Va a pasar a multiplicar el dióxido de carbono. Y esto es igual a los moles del gas húmedo menos la masa de vapor, peso molecular de vapor, que es el agua, menos la masa de hidrógeno dividido entre el peso molecular del hidrógeno. Y reemplazo. Ya, reemplazo. Entonces la masa de dióxido de carbono es igual. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? Con un cálculo auxiliar, 16 por 2 es 32. 32 más 12 es 44. Yo tengo 44 gramos mol y tengo los moles del gas húmedo. Acabo de calcular 0,168 mol. Menos la masa de vapor. En el anterior inciso he calculado la masa de vapor. Entonces, obviando unidades, aquí, obviando unidades, vamos a determinar que esto es menos 0,0266 dividido entre la masa de vapor. No olvidemos que la masa de vapor es el agua, es 18. Menos la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno es 0,1. 0,1. Peso molecular del hidrógeno, 2. Y esto está en moles. Finalmente, entonces, la masa del dióxido de carbono ha de ser igual a 5,12 gramos de dióxido de carbono. Entonces, de esta manera hemos terminado el ejercicio.